Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. A vos paz. Tenga la bondad de acomodarse, hermanos, gracias. Es una bendición muy grande que nuestro Dios nos concede el poder estar en este lugar, recibiendo su día de reposo, concediéndonos en esta oportunidad el poder estudiar de su bendita palabra, porque de ella nosotros dependemos. Y es siempre un privilegio que mi Dios me concede, hermanos, el poder compartir con ustedes la bendita palabra de nuestro Dios. Quiero compartir un tema, hermanos, que en realidad se divide en más de un tema. Es una serie de temas. Y quiero comenzar a manera de introducción con la cita de Génesis capítulo 1, verso 2. Tuvimos una lectura base a la cual nosotros vamos a regresar más adelante y veremos la relación que hay entre esta introducción y esta otra. Dice Génesis capítulo 1, versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Este versículo nos habla puntualmente de lo que es la condición en la que estaba la tierra, es decir, este planeta, cuando nuestro Dios comenzó la creación. Pero este pasaje también es tomado por los rabinos judíos y extraen de aquí 4 palabras que definen, a manera de ellos de entenderlo, definen lo que es los exilios del pueblo de Israel a través de los tiempos. Eso es algo que cabe recalcar y dejar muy en claro, que eso es lo que los rabinos judíos enseñan, ¿sí? Ellos son los que enseñan esto. Nosotros hablamos de los 4 reinos universales y un 5º reino universal que vendrá después de estos. Y tiene mucha relación estos dos temas entre sí. Verá por qué. De aquí, de este verso de Génesis, capítulo 1, verso 2, ellos extraen 4 palabras. Comienzan leyendo y dice: y la tierra estaba. Esta palabra tierra tiene más de una aplicación. Se utiliza como en este versículo en particular, en lo cual se aplica al planeta entero. Pero también la tierra este término se utiliza para referirse a lo que es la tierra prometida. Por poner un ejemplo, le decía Dios al pueblo de Israel cuando antes de que entraran a la tierra prometida, de que no cometieran los mismos pecados que estas otras naciones habían cometido cuando vivían en esa tierra. Antes de ellos, dice, ¿por qué? Por causa de esto la tierra vomitó a sus moradores. En ese pasaje no podemos sacar ese verso de contexto y decir que se refiere al planeta entero, que hubo una civilización antes de la nuestra, porque estaríamos hablando palabras que no dice la Biblia. En ese contexto entenderíamos que la tierra se refiere a lo que es la tierra prometida. Pero ellos aquí en este verso lo utilizan para referirse también simbólicamente a la tierra prometida, que también los abarca a ellos como pueblo, es decir, lo que define a la tierra los define a ellos también. La tierra la define de una manera, y a ellos también espiritualmente de otra. Ellos extraen de aquí, dicen, la tierra se refiere a lo que era la tierra prometida, y estas son las 4 palabras que toman: desordenada, vacía, tinieblas y abismo. Estas son las 4 palabras que ellos toman.
Y ellos toman de que dicen que estas 4 palabras definen lo que son los 4 exilios que ha sufrido el pueblo de Israel. El primer exilio siendo desordenada, o el exilio del desorden, que se refiere, así lo enseñan ellos, el exilio de Babilonia. El segundo exilio, la segunda palabra que utilizan es vacía, ¿sí? Esta palabra vacía define al segundo exilio, conforme ellos lo enseñan, el exilio de Media y Persia, ¿sí? Que es el exilio vacío. Después la tercera palabra que ellos toman es tinieblas. Esta palabra tinieblas aplica a lo que es el tercer exilio, como ellos lo enseñan, el exilio de Grecia, ¿sí? Tinieblas. Y la cuarta palabra que ellos toman es abismo. Y mire qué curioso lo que ellos enseñan, que la palabra abismo la aplican al cuarto exilio, que es, conforme ellos lo enseñan, el exilio actual, que es el exilio de Roma. Y le aplican, bueno, ya cuando lleguemos a esa parte ya veremos por qué se le aplica la palabra abismo, porque ellos lo relacionan con la palabra abismo. Pero ya de antemano, usted conociendo la palabra de nuestro Dios podrá saber por qué. Entonces, queriendo tomar esto, quiero hablar de estos 4 exilios que nosotros ya como Iglesia de Dios los enseñamos como los 4 reinos universales sobre la tierra, de la cual la palabra de nuestro Dios nos habla y sobre la cual nosotros nos basamos, ¿sí? Vamos a comenzar con este primer exilio. Le quise poner por título Primer exilio, Babilonia desordenada o desorden, ¿sí? Este es el primer exilio que ellos toman en cuenta. Si nosotros sabemos la historia, y no solo la historia, sino más importante, la palabra de nuestro Dios nos habla, segundo libro de los Reyes, capítulo 17, que el pueblo de Israel, dividido en 2 naciones, de la del norte, Israel, y la del sur, Judá, que en segundo libro de los Reyes, capítulo 17, que no vamos a leer, porque pues lo sabemos y no es el tema, no nos vamos a desviar demasiado, pero aquí nos habla de que los asirios, ¿sí?, invaden y toman a estas 10 tribus del norte y las llevan deportadas. Aún así, y aún conociendo esto, y aún siendo esto más de 100 años antes que la deportación de Judá, aún así esto no se toma como el primer exilio, ¿sí?, sino que se toma como el primer exilio cuando el exilio a Babilonia, ¿sí? Este es tomado como el primer exilio, que abarca el año 605 al año 535. Comienza con la invasión de Nabucodonosor. Así es de que les pido me acompañen, vamos a explorar por qué se relaciona este exilio, o por qué ellos lo ven, lo experimentan, lo sienten como el exilio del desorden. Acompáñenme al segundo libro de los Reyes, capítulo 24, y vamos a leer del verso 1 al verso 4. Amén, hermanos. Amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versos del 1 al 4, dice así la bendita palabra de nuestro Dios: En su tiempo subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, al cual sirvió Joacim 3 años. Volvióse luego y se rebeló contra él. Jehová empero envió contra él tropas de caldeos, y tropas de sirios, y tropas de moabitas, y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra que Jehová había hablado a sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por dicho de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés, conforme a todo lo que hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues hinchió a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Este primer exilio vino sobre la tierra prometida, sobre el pueblo de Israel,
para causar desorden. ¿Sí se da cuenta? Espiritualmente nosotros podemos ver que el pueblo de Israel había caído en una decadencia, ¿sí? Había estado en una condición deplorable. El pueblo de Israel había abandonado a Dios, se había entregado a la idolatría, quería convertir a lo que era la nación de Israel en una nación pagana, como las demás naciones, con reyes, con imperios, con conquistas, con todo lo que los demás pueblos tenían. Lo mismo querían hacer ellos, lo mismo querían convertir ellos a este pueblo, sabiendo que las naciones que estuvieron antes que ellos en esa misma tierra fue lo que hicieron. ¿Y qué pasó con ellas? ¿Qué pasó con el amorreo, el fereceo, el jebuseo, todas estas naciones cananeas? Todas fueron destruidas por causa de su desobediencia, ¿sí? Tuvieron cientos y más de miles de años ellos esta tierra poseyéndola, estas naciones cananeas, y ahora el pueblo de Israel estaba haciendo lo mismo. Por castigo, ahora viene un desorden. La palabra Babilonia, en el pueblo de Israel, esta nación de Babilonia se le llamaba Babel. ¿Y Babel qué significa? Confusión, ¿sí? Este era un pueblo que traía sobre ellos pues mano dura, ¿sí? Un yugo duro. Lo vamos a ver, ese yugo más adelante venía a causar muerte, venía a causar destrucción, venía a causar estragos en la tierra, y venía a poner toda la tierra de Israel y a la nación de Israel en un completo desorden, ¿sí? Todo completamente. Aquí mismo, en este mismo libro, de segundo libro de los Reyes, vamos a leer el capítulo siguiente, el capítulo 25. Vamos a leer los versos 8 y 9. Me encantaría tener el tiempo para leer de corrido, para que pudiéramos tener el panorama completo, pero es una historia que nosotros ya conocemos. Cabe recalcar, hermanos, que no vamos a entrar a todo lo que es el imperio caldeo, lo que es Babilonia, sino que vamos a enfocarnos exclusivamente en eso, en el desorden que causó, ¿sí? ¿Por qué le llaman ellos el exilio del desorden? Dice segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versos 8 y 9. ¿Está conmigo ahí? Amén. Dice así: en el mes quinto, a los 7 del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de los de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Ya había habido los sitios a Jerusalén. No vamos a hablar de los sitios, no vamos a hablar de cuánto tiempo duraron, desde que comienza este dominio de Babilonia. Pero mire, esta parte la hemos seleccionado por lo que nos dice a qué vino Nabuzaradán, capitán de la guardia, a la tierra de Jerusalén. Dice el verso 9, a lo que vino. ¿Qué dice ahí? Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, ¿sí? Esto cabe recalcar que es un castigo al pueblo de Israel. Es un castigo por la desobediencia, porque se les dio advertencias. Desde que estaban en el desierto se les dio advertencias. Antes de entrar a la tierra se les dieron advertencias. Una vez que entraron a la tierra se les siguió recordando estas cosas. Sin embargo, pues hicieron caso omiso de lo que Dios les estaba advirtiendo, y pues cayeron en desobediencia, y por causa de esto vino esta destrucción. Si se da cuenta de lo que estaba viviendo y lo que estaba experimentando el pueblo de Israel. No solamente la tierra prometida, suficiente era, miren, desde la perspectiva del pueblo de Israel, suficiente era que un imperio, ¿sí?, de gentes incircuncisas entraran y tomaran en dominio a su tierra. Ese era un mal ya suficientemente grande para ellos. Además de esto, vienen y los toman cautivos y se los llevan a otra tierra
extranjera, otra tierra ajena que no era la de ellos. Eran arrancados de la tierra prometida, de la tierra que Dios había prometido cientos y cientos de años atrás a Abraham, patriarca de ellos. Ahora, si esto no fuera suficiente, llega Nabuzaradán en el año 19 del dominio de Nabucodonosor, y ¿qué hace con el templo? El primer templo. El templo construido por Salomón. El templo que fue del cual juntó todos los materiales y todas las cosas que necesitaban el rey David. No se le permitió construirlo él, pero él preparó todo para que Salomón solamente lo construyera, y fue construido este templo. Ese templo fue destruido. ¿Cómo lo experimentarían el pueblo de Israel mientras ellos lo veían siendo quemado, destruido? Mientras ellos veían toda la ciudad de Jerusalén, escogida por Dios, siendo destruida completamente. Todo puesto en un completo desorden en la tierra. ¿Esto qué causó en ellos? ¿Qué provocó en ellos? ¿Será que les levantó el espíritu, les dio mucho ánimo? ¿O en qué condición queda el pueblo de Israel? Anímicamente, espiritualmente. Quedan completamente devastados, ¿sí? Los que vivieron para contarlo, aún ya estando en Babilonia, recordaban estas que va, pero más adelante vamos a leer algo de eso. Recordaban su tierra y lloraban por ella. Y entonces era una devastación total. Ese desorden no solamente abarca lo que es el territorio de ellos, sino a ellos como nación los pone en un completo desorden. Unos quieren quedarse, otros quieren huir, otros quieren... Lee todo el libro de Jeremías y se va a dar cuenta. Otros quieren huir a Egipto, unos quieren escapar, otros sí hacen caso de lo que el profeta Jeremías les decía: no se vayan, entréguense a los caldeos y vayan y que los lleven ellos a Babilonia y sobrevivirán. Estaba todo el pueblo en un completo desorden, ¿sí? Pero esto se hizo con un propósito, ¿sí? Se hizo con un propósito para que de entre todo ese desorden Dios dése cuenta que en el principio de la creación, Dios del desorden formó orden, ¿sí? Puso un completo orden. Pero cabe recalcar, y siendo justos, ellos no son Dios, pero sí eran el pueblo de Dios, para que ellos de entre medio de todo ese desorden buscaran un orden, se pusieran ellos mismos en orden, por lo menos los que tenían en su corazón serle fiel a Dios. Ellos deberían ponerse en orden ellos mismos, ¿sí? Para que como pueblo ellos tomaran un orden de nuevo. Dios los llama, y note cómo desde que los llama y los saca de Egipto, los va ordenando, los va poniendo en orden. ¿Sí se da cuenta? Les pone, antes de sacar al pueblo, escoge al líder, a Moisés. Le pone y le manda y le encomienda a él y le dice: no otro, no uno que tenga más capacidad que tú, nadie más que tú Moisés, tú lo vas a hacer. Pone las cosas en orden. Moisés obedece a Dios, a todo lo que le dice, lo saca, les da leyes, les da promesas, los pone a todos ellos en orden. Comienzan algunos de ellos rebeldes y ejecuta castigo. ¿Para qué? Para preservar el orden, para que el pueblo que entrara a la tierra prometida fuera un pueblo ordenado. Y por causa de todos estos que murmuraron en contra de Dios en el desierto, fueron postrados en el desierto, no entraron. ¿Por qué? Por causa de su desorden. Dios no iba a construir una nación para sí en base al desorden, sino tenía que ordenarlos primero. Entran ya ordenados sus descendientes de ellos, ¿sí? Los menores de 20 años y dos excepciones, Josué y Caleb. Pero el pueblo está ordenado, y Dios por medio de los jueces, Dios por medio de los profetas, los sigue manteniendo con un orden, hasta que el pueblo ellos mismos se desordenaron de nuevo. Entonces dice, bueno, entonces el desorden es lo que quiere, el desorden vendrá sobre ellos y los devastará completamente. Y esto es lo que estaban ellos viviendo y experimentando
con Babilonia, con los caldeos. Vamos a leer Jeremías capítulo 25, versos del 9 al 11. Profeta Jeremías capítulo 25, versos del 9 al 11. Amén, hermanos. Amén. He aquí enviaré yo y tomaré todos los linajes del Aquilón. ¿Qué significa Aquilón? Norte. Dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, traerélos contra esta tierra y contra sus moradores. ¿Sí? La destrucción, el desorden vino sobre quienes? Sobre la tierra y sobre sus moradores. Y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y pondrélos por escarnio, por silbo, y en soledades perpetuas. Y haré que perezca de entre ellos voz de gozo, voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, ruido de muelas y luz de lámpara. Porque todas estas cosas se hacían, ¿por qué? ¿Por causa de Dios o por causa de darle gusto a la carne? Por causa de darle gusto a la carne. Dice el verso 11, y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Ahí estamos viendo un extracto de lo que es la profecía de los 70 años de cautiverio de Jeremías. Entonces, pero vemos allí lo que Dios estaba permitiendo que sucediera. Lo que estaba permitiendo que sucediera, ¿sí? El desorden que vino sobre este pueblo no fue ningún accidente, ¿sí? Ni fue tampoco algo inmerecido o algo injusto de parte de Dios o algo que se salió de sus manos, sino que Él mismo lo permitió. Y de antemano, antes de que sucediera, Él les dijo: esto es lo que va a suceder, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito acerca de Babilonia. Aquí en Profeta Daniel capítulo 2, cómo lo define la palabra de nuestro Dios a Babilonia, a este exilio. Dijimos el exilio del desorden. Profeta Daniel capítulo 2, versos del 31 al 38. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Daniel 2, 31 al 38. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era ¿de qué? De oro fino. Sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras de verano, y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra. Este es el sueño, la declaración que diremos también en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia, fortaleza y majestad, y todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado en tu mano. Te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, esta estatua representa esos 4 reinos universales, ¿sí? Y se le está diciendo a
el rey Nabucodonosor, en ese sueño que él tuvo y de que él le intrigaba tanto saber qué significaba, Dios lo revela al profeta Daniel y le dice que él es esa cabeza. Esa cabeza representa a Babilonia, es decir, a ese imperio caldeo, a Nabucodonosor y sus descendientes a esa etapa que abarcó el reinado de Nabucodonosor de Babilonia de 70 años. Entonces, nosotros sabemos que en Babel, esa ciudad fundada por ¿quién? Por Nimrod, ¿sí? Era el epicentro de la idolatría en todo el mundo. Cuando el pueblo de Israel fue entrando, porque fíjese, una cosa es estar en la tierra prometida y poco a poco ir metiendo la idolatría. Otra cosa muy diferente es llegar y entrar por la ciudad de Babilonia como esclavos y ver estatuas enormes. Estamos hablando de estatuas enormes en toda la entrada, y el templo enorme en honor al dios Marduk, y todas estas cosas. Babilonia era el epicentro de toda la idolatría. Entonces el pueblo de Israel es confrontado justamente con lo que ha buscado y con lo que ha deseado tanto, pero ahora se le presenta tal y cual lo quería ver, ¿sí? Querían tanto, deseaban tanto entregarse a la idolatría. Dios los lleva justamente ¿a dónde? Al epicentro de la idolatría, a que vean cómo es una nación pagana, una nación perversa, ¿sí? Para ponerlos a ellos, entonces sí, que ellos vean las ambas partes, ¿sí? Lo que Dios quería hacer con ellos acá en su tierra, mantenerlos a ellos allí, pero otra cosa era la dirección que ellos querían tomar, y entonces les es acelerado el proceso y se les demuestra: esto es lo que ustedes quieren. Y entonces hay entonces ya resistencia de parte de algunos de ellos. Cabe recalcar también que durante todo el tiempo de la existencia del pueblo de Israel siempre ha habido los fieles a Dios que nunca se doblegaron y nunca se entregaron a idolatría. Entre ellos también llegaron a esta ciudad de Babilonia, buscando Dios preservar de ellos linaje y que no se destruyeran tampoco como pueblo. Sí que sufrieran el castigo que Dios les había anunciado, pero no destruirlos por completo. Bueno, esa es Babilonia, la cabeza de oro. También Babilonia es representada como de las 4 bestias, la primera, que es el león. Aquí mismo en Daniel capítulo 7 dice del verso 1 al verso 4. Vamos a leerlo ahí rápidamente. Daniel capítulo 7 verso 1 al verso 4. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? De la mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Esto estaba en un mural que hasta ahora existe y que lo transportaron a un museo en Europa. Este grande mural de un león estaba ahí. Dice: yo estaba mirando hasta tanto que sus alas, ¿qué pasó con ellas? Fueron arrancadas, y fue quitada sobre la tierra, y púsose enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. Es el resumen de lo que es la dinastía de Nabucodonosor, ¿sí? Es el resumen de todo lo que fue esa dinastía, pues se resume en este verso 4.
arrancarle las alas, ¿sí? Las alas significan potencia, significan velocidad. Las alas arrancadas, ¿sí? Es que en ese tiempo de la locura de Nabucodonosor él está inactivo. Se le preserva su lugar como rey, no puede él funcionar, no está en sus cabales para él hacer esta función de rey. Y también hace alusión a lo que es que el poderío que tuvo Nabucodonosor no fue el mismo poderío de su hijo, no fue el mismo poderío de su nieto tampoco. Fue un poderío que fue disminuyendo con el tiempo. Ya cuando llegamos al tiempo del rey Belsasar, Belsasar no tenía el mismo poder que tenía Nabucodonosor. Nabucodonosor adquirió ese grande poder porque cuando reinaba su papá en Babilonia, Nabucodonosor hacía las campañas de guerra e iba conquistando territorios. Entonces cuando él hereda el reino, hereda lo que él trabajó, lo que él hizo, un imperio grande en territorio. Pero sus descendientes, su dinastía ya no llegó el mismo poderío y fue disminuyendo en poder. Y luego nos habla de que dice: y puso ceniza sobre los pies a manera de hombre y fuele dado corazón de hombre. Vamos a leer a qué se refiere esto. Daniel capítulo 4 verso 20. Otra profecía que es el sueño del gran árbol que sueña Nabucodonosor. Daniel 4 versos 20 al 22 dice de la siguiente manera. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Verso 20: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya altura llegaba hasta el cielo, y su vista por toda la tierra, y cuya copa era hermosa, y su fruto en abundancia, y que para todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Entonces fue el dominio que tuvo él. Y después de esto, pues nosotros vemos, nos saltamos acá al verso 25, ahí mismo. Verso 25 dice: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre de ti. ¿Qué significa 7 tiempos? 7 años. Hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que a quien Él quiere, lo da. Y lo que dijeron que dejase en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme. Luego que entiendas que el señorío es en los cielos. Por tanto, oh rey, aprueba mi consejo y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordias hacia los pobres, que tal vez esto sea una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, todo lo que se habló allí. Entonces leemos también acá el verso 33 que dice acerca, pues cuando él insiste en lo que es su soberbia. Dice el verso 33: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como águila, y sus uñas como aves. ¿Sí? Después de esto, pues pasan los 7 años, y así de pronto, en un momento a otro, pues se recobra todo lo que es ya su razonamiento, y él entiende, y lo primero que hace es reconocer que Dios es el que da, Dios es el que da el poder y todo esto. Ahí es donde este león se pone de pie y le es dado corazón de hombre, ¿sí? Así termina esto. Después de ella la dinastía de Nabucodonosor pues va degradándose en poder, porque Nabucodonosor tuvo un cierto respeto hasta cierto punto
con el pueblo de Israel, digamos hasta cierto punto, porque no fue algo total. Sí fue, él quiso imponer su idolatría, sus creencias, sus prácticas de su religión sobre el pueblo de Israel, aún sabiendo y aún permitiéndoles en cierto punto a ellos preservar su identidad religiosa. Acompáñenme acá a ver la destrucción de Jerusalén, segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versos del 8 al 11, e imagínense como que usted es del pueblo de Israel y usted está viviendo y está experimentando estos que ellos vivieron. Segundo libro de los Reyes 25, versos del 8 al 11. En el mes quinto, a los 7 del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de los de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros de Jerusalén alrededor, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, y a los que se habían juntado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado del vulgo, transportó los a Nabuzaradán, capitán de los de la guardia. ¿Cómo quedó la tierra entonces? ¿Cómo quedó la ciudad? Los muros, el templo, las casas, la casa del rey, todo esto que había ahí en Jerusalén quedó completamente destruido, ¿sí? Llegó un completo desorden, y entonces el pueblo de Israel es llevado para ver si ellos se entregan al desorden de la idolatría que tanto buscaban, que tanto anhelaban, o si se iban a ordenar, o si se iban a regresar a su Dios, ¿sí? Porque a pesar de que son transportados al pueblo, a Babilonia, aún allá les da oportunidad Dios de mantenerse fiel a Él, y era posible. Ahí está el caso de Daniel, ahí está el caso de Ananías, Misael y Azarías, que a pesar de vivir allá y de vivir pues todo lo que fue el resto de su vida, se mantuvieron fieles a Dios, ¿sí? Entonces fue puesto en esa prueba el pueblo de Israel. Vamos a ver la devastación espiritual del pueblo de Israel. Jeremías capítulo 27, profeta Jeremías capítulo 27, versos del 4 al 11. Jeremías 27, del 4 al 11. Dice: y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la haz de la tierra, con mi grande potencia y con mi brazo extendido, y dila a quien me plugó. Y ahora yo he mandado todas estas tierras, yo he dado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las gentes le servirán a él y a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y le servirán muchas gentes y reyes grandes. Y será que la gente y el reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, ahí vemos el yugo del que hablaba, con espada y con hambre y con pestilencia visitaré a tal gente, dice Jehová, hasta que los acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros sueños, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, no os hablan diciendo, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan, ¿qué cosa? Mentira, por haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Entonces el salir de la tierra, ¿de quién fue culpa? De ellos mismos. ¿Se da cuenta? Que siguiendo este consejo de estas personas perversas, era justo lo que les había estado sucediendo, pues siendo expulsados
de su tierra. Dice el verso 11: mas la gente que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, haréla dejar en su tierra, dice Jehová, y labrará y morará en ella. Entonces ya el pueblo de Israel sufre el vivir, ver a su templo destruido, ver a su ciudad destruida, ¿sí? Los pocos que quedaron por Nabuzaradán vieron cómo se destruyó lo poco que quedó, y la tierra queda vacía completamente, queda destruida. Y ahí un poquito vamos a ir viendo, adelantando lo que son la condición del pueblo y de la tierra en los otros próximos exilios. Pero lo que sufre el pueblo de Israel, y luego llevados a otra tierra donde ellos son esclavos, recordar y ver y lamentarse que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto de casa de ¿qué? Lo dicen los 10 mandamientos, de casa de servidumbre, y por causa de su desobediencia estas generaciones fueron llevadas a la servidumbre otra vez, ¿sí? Entonces imagínense la devastación espiritual que ellos sentían en esos momentos. Vamos aquí al capítulo 29, Jeremías 29. Dice el verso 1 y después del 4 al 9. Jeremías 29, 1 y después del 4 al 9. Verso 1: y estas son las palabras de la carta que Jeremías profeta envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Verso 4. Antes de leer esto, imagínese y mentalice usted como que usted es parte del pueblo de Israel, y que su anhelo y su deseo es que un profeta de Dios les diga: ya pronto van a regresar a su tierra, ya pronto van a volver a estar allá, van a tener libertad otra vez. Sin embargo, el profeta de Dios trae este mensaje: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿En dónde estaban? En Babilonia. Y estando en Babilonia se les da este mensaje: edificad casas y morad, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí y no os hagáis pocos. En otras palabras, ¿qué les está diciendo? Pónganse cómodos porque van a estar allí mucho tiempo. No tengan la falsa esperanza de regresar. Los ancianos ya no van a regresar a su tierra. Los viejos ya no van a volver a ver a su tierra. Sus nietos, sus bisnietos quizá, pero ustedes ya no. Pierdan esa esperanza. Dice el verso 7: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice traspasar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Este es un consejo que podemos adoptar nosotros en la ciudad, en la nación en la que nosotros estemos. Pedir por esa nación, porque es la paz de esa nación, nosotros vamos a tener también paz. Dice el verso 8, en verso 8 y 9: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni miréis a vuestros sueños que soñáis, porque falsamente vos profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Entonces se da usted cuenta que ellos, teniendo una esperanza de que quizá iban a regresar a su tierra, se les dice: no, pierden la esperanza. 70 años van a estar allá, hasta que 70 años pasen, entonces sí. Cuando se cumplen estos años, el que llegó a Babilonia como un joven, ¿sí? Daniel, ya era un anciano. Imagínense, un joven, cuando llegó joven y era un anciano. Ahora, ¿qué podrían esperar los ancianos? Ya los de avanzada edad, ya nunca volver a ver su tierra, ¿sí? Por lo menos no en esta vida. Bien, vamos a leer Daniel capítulo 3,
para que veamos un poquito de lo que tuvieron ellos que experimentar, porque decíamos anteriormente que Nabucodonosor tuvo cierto respeto a lo que era el judaísmo, un cierto respeto, no total, porque los vasos, los utensilios, todo esto lo toma, se lo lleva, pero lo guarda, ¿sí? Y no echa mano de eso, nunca se usa. No es hasta Belsasar el que hace eso. Pero mire, dice aquí Daniel 3, verso 8 al 12, lo que tuvieron que experimentar aún ellos estando allá. Dice verso 8: en ese mismo tiempo algunos varones caldeos llegaron y denunciaron a los judíos. Esto fue cuando Nabucodonosor construyó una estatua de oro grande, ¿sí recuerda? Dice el verso 9: diciendo el rey Nabucodonosor, rey vive para siempre vive, tú, oh rey, pusiste ley que todo hombre, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, se postrare y adorase la estatua de oro. Y el que no se postrase y adorase fuese echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, que son sus nombres caldeos. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú levantaste. Se seguía, a pesar de los años, promoviendo el tesoro. Pero note cómo eso obligaba a los que eran fieles a Dios a demostrarse, ¿sí? A demostrarse entre los caldeos, pero más importante que nada, demostrarse entre sus hermanos del pueblo de Israel, para que demostrar que era posible serle fiel a Dios aún estando en tierra ajena, ¿sí? Entonces cabe recalcar pues que el pueblo de Israel estaba sufriendo, estaba muy, muy triste, muy devastado por lo que estaba sufriendo, por este desorden que vino de ellos así de pronto. Y mire, quisiera usted saber un poquito de cómo se sentían, qué es lo que pensaban, qué es lo que ellos sentían. Mire, acompáñame a leer aquí Salmo 137, y aquí nosotros vamos a adentrarnos en lo que es la mentalidad de ellos, lo que ellos sentían, lo que ellos experimentaban. ¿Estamos ahí, hermanos? Salmo 137. Mire lo que dice, póngale mucho cuidado a las letras de este salmo. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aún, ¿qué hacían? Llorábamos. ¿Cómo se sentían? Recordaban su tierra, ¿sí? Lloraban, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras armas. Eso es algo simbólico, pero se refiere a que la alabanza se suspendió. Y los que allí nos habían llevado cautivos, ¿qué les pedían? Nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los himnos de Sión. ¿Cómo respondían ellos? ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra será olvidada. Esto también lo interpretan como la habilidad de mi brazo, lo pierda por completo. Dice, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no ensalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Acuérdate, oh Jehová, de los hijos de Edom, en el día de Jerusalén, que decían, arrasadla, arrasadla. Los vecinos del pueblo de Israel se habían dado cuenta de lo que les había sucedido, desde luego, y los edomitas celebraron grandemente lo que les estaba sucediendo. Decía, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia destruida, bienaventurado el que te diere el pago. Él
que te diere el pago, ¿sí? Una persona se iba a encargar del juicio sobre Babilonia, de lo que tú nos hiciste. Bienaventurado el que tomará y estrellará a tus hijos contra las piedras, ¿sí? Este es un salmo muy profundo, muy profundo, que se tiene que desglosar y se tiene que explicar en sí todo el simbolismo, todo lo profundo que habla aquí. Pero nos abre perfectamente lo que el pueblo de Israel estaba sufriendo, lo que estaba sintiendo en Babilonia. ¿Cómo se sentían ellos? ¿Cómo ellos habían tomado? ¿Será que se sentían alegres y contentos para ahora vivir en una de las ciudades más gloriosas del mundo en aquel tiempo? No, toda esa gloria en vano era, porque esa no era su nación. Ellos no habían construido eso. No era una tierra que había sido prometida, no era una ciudad de promesa. No llevaba ninguna bendición en sí. No había sido elegida por Dios para allí manifestarse a su pueblo, para allí estar con ellos. Nada que esto. Y entonces ellos sí se daban cuenta y valoraban todo lo que habían perdido, ¿sí? Se dieron cuenta, estando en Babilonia, todo el desorden en el que ellos se metieron y por causa del cual vino todo este desorden a su tierra y a su nación. Y esta es la condición en la que quedó esta tierra aún después de pasar estos 70 años. Y en esto terminamos. Esto es lo que es el informe a Nehemías. Acompáñame a leer aquí en el libro histórico de Nehemías, en su capítulo 1. Vamos a leer primero del capítulo 1, versos del 1 al 4, y después leemos del 2 al 14, que también nos va a servir como un adelanto del próximo exilio. Acuérdense que estamos viendo primer exilio, Babilonia desordenada o desorden. Dice Nehemías capítulo 1, versos del 1 al 4. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Y acaeció en el mes de Cisleo, en el año 20, estando yo en Susán, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y preguntéles por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, con una cierta esperanza, ¿sí? Y dice el verso 3, y dijeron, este es el informe que le dieron, el residuo, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y fue que como oí estas palabras, sentéme y lloré. Y mucha gente hasta el día de hoy sigue llorando. Dice, y enlutéme por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Luego dice acá en el capítulo 2 también del verso 1 al verso 4. Y fue en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y dilo al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, díjome el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino que quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, el rey viva para siempre, ¿cómo no estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas de fuego? Hasta ahí, solamente hasta el 3. Amén. Entonces, aún después de todo este tiempo, Nehemías tenía una esperanza, una pequeña esperanza de que la tierra no estuviera tan destruida, tan devastada, ¿sí? La tierra en donde descansaban los sepulcros de sus antepasados, ¿sí? Y el informe que se le da a Nehemías era uno muy triste, ¿sí? La tierra de Israel estaba en un completo desorden.
y esto por causa pues, del mal que vino a ellos. Esto fue, hermanos, lo que el pueblo de Israel vio de primera mano. Nadie a ellos les puede contar lo que sucedió. Ellos lo vivieron. Ellos saben por sus antepasados lo que sucedió, lo preservan en las escrituras, lo siguen lamentando hasta hoy en día. Este fue el primer exilio que ellos experimentaron, lo que ellos le llaman el exilio del desorden, lo que nosotros conocemos como el reino universal de Babilonia. Les agradezco, hermanos, su tiempo y su atención. Quiero pedirles que en esa posición que se pongan de pie y en esa posición recibamos en esta vida a nuestro hermano obrero Noel Galindo, que nos preside. Mi deseo es que Dios los bendiga, hermanos. Pasa a vosotros. Paz, que Dios les bendiga. Bien, hermanos, Dios bendiga a nuestro hermano diácono. Una hermosa exhortación, un hermoso tema que nos acaba de compartir con cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a entonar el número 46 de nuestros himnarios. Número 46 de nuestros himnarios, que tiene por título Salid de Egipto ya.